Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amigas y amigos, muy bienvenido a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. En esta ocasión, por supuesto, como siempre, Alfredo Estrada Caravantes nos acompaña. Hoy vamos a tocar, distinguido público que nos ve por la televisión y la radio, uno de los episodios más negros de la historia mexicana reciente. Vamos a ver el asunto de Ayotzinapa, de los 43 normalistas que desaparecieron, pero para mí, no sé para ti, Alfredo, no solamente es el asunto de lo que pasó, de un terrible asesinato de 43 jóvenes, ¿no?, sino todo el contexto, cómo todo el sistema de justicia, de procuración, todas las fuerzas de seguridad, llámese Marina, Ejército, una parte, la Policía Federal, las policías estatales, todas se confabularon para tener un resultado como el que hoy sabemos. Entonces es terrible porque demuestra la enorme crisis de justicia que hay en el sí, en el país. Y quizás, si me permites, quizá este tema lo tenemos presente en los medios de comunicación, por supuesto, incluyendo las redes, todos los días. Y sin embargo, creo que hace falta, y ojalá podamos contribuir a eso el día de hoy, hace falta dar un contexto, hace falta un poquito conocer la historia de esa región, qué ha pasado ahí en la historia, cuál ha sido el papel que han jugado en algunos momentos de la historia las Fuerzas Armadas, por ejemplo, o el narcotráfico también, y cómo fue que se fue incubando un problema que, como me parece que estás comentando, que deja ver todavía un chorro de retos que tiene nuestro sistema jurídico, sí, ¿no? Claro. Nuestro sistema institucional. No, incluso, el tema es tan ¿no? peligroso, que qué bueno que Alejandro Encinas, y es lo que vamos a ver más al rato, salió con su informe, pero que nos puede hacer sujetos de responsabilidad internacional ante la Corte de Justicia Penal, sí, que está con sede en La Haya. Sí, hay que decirle al público que los países en el mundo voluntariamente se hacen parte de o se hacen sujetos de la jurisdicción, es decir, que pueden llevarlos a un juicio en cortes internacionales. Las dos que son, digamos, más significativas es la Corte Internacional de Justicia, que está en Holanda, y la Interamericana de Derechos Humanos, y México, porque otros países no lo son. Sí, voluntariamente somos sujetos de la jurisdicción de ellos y podemos eventualmente ser, y hemos sido ya, como Estado mexicano, demandados, ¿no? Sí, eso es para que entiendan estas instituciones internacionales, es una cesión del derecho soberano que hace un Estado a favor de un organismo internacional para que en un momento dado, cuando haya violación de derechos humanos en un país y que las autoridades nacionales, locales, municipales no actúen, puedes ir ante sí, que puede ir un particular y pueda ir a demandar al Estado mexicano allá. Y es penoso porque ya ha habido casos. Claro, y que el más famoso es el de Radilla, Radilla, ¿no? Famoso, donde sí, obligaron al Estado mexicano a indemnizar y a pedir disculpas públicas, ¿no? Pero bueno, no es motivo del tema. Sí, pero bueno, es un parte del contexto. Pero déjame contarte que en estos momentos, en la Corte Interamericana de Justicia, se discute si la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. Ese es otro tema que daría para otro programa, ¿no? Que lo veamos la próxima, porque se va a resolver hasta noviembre, ¿no? Pero ya están diciendo, es que llevan un caso, perdón que nos desviemos un poquito, pero vale la pena. Sí, porque tiene que ver, ¿no? Llevan un caso que los detienen por supuestamente un homicidio en el 2012, ¿no? Les dan prisión preventiva oficiosa, es decir, nunca los sentencian, nunca los determinan culpables. Pero mientras está el juicio preparándose, que frecuentemente dura años. Duró 17 años. Está privado de la libertad, la gente está en la cárcel. Está en la cárcel. Entonces sale y pues recurre a los organismos
internacionales. Dice, miren, en México... ¿Se vale tener en la cárcel a alguien? A 17 años... No y porque la ley lo dice, ese es el tema de todo esto, claro, ¿no? Porque ¿no? la ley especifica que puedes tener en la cárcel a alguien mientras transcurre el juicio, no importa lo que dure el juicio. Así es, ¿no? entonces eso está en discusión en la Corte Interamericana de Justicia y les aseguro que se va a perder. Sí. Aunque bueno, hay una respuesta difícil del presidente López Obrador, porque también la Corte... Y ese es otro tema que tenemos que discutir. La Corte está analizando ese artículo, entonces aquí está en dudas. ¿Puede la Corte analizar la Constitución y determinar si un artículo de la Constitución es constitucional? Claro, porque sí, es eso, y iba a sesionar ayer para eso, ¿no? Sí, y pero se cambió la fecha para el 5 de noviembre. Porque el secretario de Gobernación, a mi juicio un poco exagerado, dijo es que si quitan la prisión preventiva en México, el plan, la estrategia de seguridad fracasa. Claro. Pues fue una declaración de decir que todo depende de eso. Que de los derechos humanos y su violación no importan. No importa, ¿verdad? La prisión preventiva. Bueno, pero regresemos al tema. Sí, lo importante aquí es tener claro, que nuestro auditorio tenga claro que este asunto de Ayotzinapa puede muy bien, y es muy probable que vaya a ser sujeto de una condena internacional. Y eso nunca deja bien parado un país. Así es, porque nuestro país tendría que ir ante el órgano internacional, tendríamos que tratar de defendernos. Y eventualmente sí se le podría condenar al país, ¿no? Bueno, el caso es que el 26 de septiembre, en la noche, desde las 9:30 de la noche hasta el 27 de septiembre del 2014. ¿Hace cuánto de eso? ¿No? Hace pues, ya 8 años. 8 años, digo, pero pareciera que fue hace poco. Se da un incidente que estremece a la opinión pública mexicana, ¿no? Que es pues que nos enteramos que hay 43 estudiantes que desaparecieron y que están muertos. Entonces, bueno, pues eso genera una indignación nacional y obviamente viene la investigación. Pero yo quisiera, como dices tú bien, hay que poner el contexto, ¿no? ¿Qué es una normal rural? ¿Qué es una normal rural? Las normales rurales se considera por la mayoría que es un instrumento de la Revolución Mexicana para llevar el progreso a la pobreza campesina. Ahí donde los hijos de campesinos no tienen ninguna posibilidad de desarrollo, llega a la normal rural, les dan de comer, duermen ahí y los preparan para ser profesores, ¿no? Profesores. Ha habido, pues, de todo. Normales que han sido célebres por distintos motivos, ¿no? Bueno, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, dos de los guerrilleros más importantes de México son egresados de Ayotzinapa, ¿no? Incluso creo. Sí, claro que sí. Pero también yo conozco otro caso paradigmático que ha sido bien importante para la ciudad de Tijuana, que es el profesor Jesús Ruiz Barraza. Es también egresado de una rural, y casi la mayoría de los maestros que a mí me dieron clase en esa época en la prepa eran egresados de normales rurales. Y te transmitieron un pensamiento crítico, social, comprometido. Entonces, la normal rural en sí misma no es un problema, pero como se empezaron a acercar mucho al socialismo, el presidente alemán determinó que terminaran en su propagación, que terminaran en 1950. Creo que ahorita solamente hay 17. Y decía que aparentemente se dice por la mayoría que es un programa de la Revolución Mexicana, pero realmente un gran educador de origen suizo que vivió en Veracruz, que se llama Enrique Rebsamen, fue el que hizo la primera normal rural en 1884 en Veracruz. Pero ya como programa de gobierno y transformador fue Vasconcelos en 1920 en Michoacán. Bueno, pues estas normales son muy, muy problemáticas. Yo conozco la de Chiapas, que se llama Cuctumaxá, ¿no? Que salen los jóvenes, pintan las calles, rompen los... Se dedica mucho al activismo político, ¿no? Y eso sucede con Ayotzinapa. Y ha sucedido históricamente, además, ¿no? Y creo que unos meses antes se habían apoderado de la caseta de Piaje. Fue muy famoso porque durante muchos días tuvieron una crisis ahí con los camiones y al final negociaron. Pero esta escuela, pues es una escuela que es muy agresiva en términos sociales. Entonces, bueno, ese es el caso de Ayotzinapa. Ahora, dice Alfredo, pongamos en contexto,
¿qué significa Iguala? ¿Por qué Iguala? Al margen de esa que zona del país, ¿no? Que está tan lejos de nosotros y que a veces ni siquiera por estar tan lejos, pues uno a lo mejor, si se ha divertido uno en la vida, a lo mejor conoce Acapulco, ¿no? Pero esa zona es difícil Sí. que alguien que nos hemos formado Bueno, ni acá, la capital, Chilpancingo. No, Chilpancingo nadie la conoce. Solo cuando pasa uno por la autopista del Sol rumbo a Rápido. Acapulco, ¿no? Bueno, pero Iguala pues es famoso históricamente porque ahí se firmó el famoso El plan plan de de Iguala. de Iguala, de las garantías trigarantes. Pero salvo eso, pues ¿quién es Iguala? Bueno, pues Iguala, señores, es el centro más importante de México de producción de amapola, Amapola. ¿no? Y ahí hay un cártel o varios Y que cárteles. históricamente es el insumo más importante para la generación de la heroína. De la heroína. Y no de ahora, ¿verdad? Eso tiene No, pues, décadas ya décadas, haciéndose. sí. Sí. Claro, y estos, según me he informado, proveen a la área fundamentalmente de Chicago, ¿no? Y hay un... Y debe ser un negociazo. Es un intercambio O sea, hay dinero por terrible. parte de los grupos que se dedican a eso, no les falta, ¿no? Bueno, entonces ahí viene precisamente esta circunstancia que genera una confusión. Los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Normal de Ayotzinapa acostumbran a secuestrar camiones para irse de un lugar a otro, para hacer sus manifestaciones, para hacer Digamos que los toman prestados, los ¿no? toman prestados. Sí, ya en Es como típico, ¿no? En algunos casos ya hasta las propias empresas le dicen, mejor pídemelo Bueno, pues, pídemelo y te los ponemos. te los pongo para que no me generes un problema mayor. Pero se supone, que eso es lo que se dice, ¿no? Que estos jóvenes que querían ir a protestar, iban a México a protestar porque el 2 de octubre era el aniversario de la matanza Claro, de Tlatelolco, Tlatelolco. ¿no? Toman camiones, pero esos camiones que se apoderan de ellos llevan toneladas de heroína. de Bueno, heroína, sí, de heroína, los insumos, ya, ¿no? heroína ya procesada. Y ese es el el origen del ese es el problema, origen ¿no? del problema, ¿no? Que tomaron los autobuses equivocados. Equivocados. Entonces viene toda una maquinación, ¿no? En donde intervienen todas las fuerzas Autoridades municipales, de ahí, ¿no? estatales Y federales. federales para tratar de recuperar ese camión, ¿no? Tratar de recuperar el contenido de ese camión. Entonces, los malos, los llamados Guerreros Unidos, que es supuestamente una banda de narcos local, dice, no, esos que nos robaron el camión no son estudiantes, son los rojos. Que son el bando contrario El bando ahí contrario, dentro de la delincuencia organizada de Y esa eso región. genera este terrible enfrentamiento en el cual balean a los camiones de los estudiantes, pero también balean a otro camión que no tiene nada que ver con el tema, que es un equipo de fútbol, ¿no? Que pasaba por ahí y también lo balean y también matan a dos, ¿no? Sí. Matan a dos y hieren al director técnico. Pero ¿quién determinó que dispararan? Pues es que aquí lo ¿Por que qué subyace es un enfrentamiento, como desgraciadamente pero pasa la en muchas policía otras disparando, partes. ¿no? Sí, y eso estaba relativamente cerca de un cuartel militar. Eso No, pues ahí hay una no, zona porque se mixta. escuchan. Uno sabe que las detonaciones de este tipo de Ahorita armas se vamos a ese escuchan, tema. ¿no? Ahorita, ahí hay una zona mixta federal, una zona mixta de marinos, una zona mixta del ejército. Hay mucha funciona presencia de las el Fuerzas C4, Armadas. está un grupo de municipales muy pequeño, o sea, está totalmente cubierto. Entonces, no, por supuesto que sí, sí oyeron. Pero bueno, se da este enfrentamiento, ¿no? Y simultáneamente, y ahorita después te voy a comentar que la presidenta del DIF de Iguala, esposa de Abarca, el presidente municipal, está haciendo su informe. Y entonces creen que estos estudiantes van a echarle a perder el informe, y dice el presidente municipal que da él la orden de que disparen al aire y que no los dejen pasar, ¿no? Entonces, los Abarca ahorita están en la cárcel, ¿no? Tienen ya pues casi... Pues desde entonces yo casi creo, ¿no? 10 años, sabemos que fueron torturados, y hasta donde ahorita sabemos, no existe ninguna vinculación que lo señale como que participaron en el hecho, pero de acuerdo con lo que al rato veremos que es la verdad histórica, pues decidieron culparlos y establecerlos que serían los principales protagonistas. Ya me emocioné. Está bueno poniéndose tenemos que ir a la pausa.
Tenemos una llamada del señor Carlos López, la vamos a pasar, solamente le pedimos que como estamos en la televisión, sea muy rápido, por favor. Adelante, Carlos. Sí, licenciado, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, pero ahí falta un individuo que manejaba la política interior de México, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chón. Me imagino que él sabía de todo lo que estaba pasando y lo deben también de detener a él. Él dirigía el estado de Hidalgo y en aquella época los zetas dominaban todo el noreste del país. Y ahí en Hidalgo mataron a Lasca, uno de los generadores de violencia y que manejaban a los zetas. A los zetas, sí, claro, el líder de ellos. Lo ubico en Lasca. Entonces, yo lo veía en proceso, ese suceso, ¿verdad? Entonces, pues, no cabe duda, el gobierno está infiltrado por todas las mafias y las carteles. Ese es el detalle. Ahorita vamos a comentar sobre eso, con mucho gusto. Muchas es gracias. un tema que vamos a abordar, Carlos, gracias por tu llamada. Bueno, lo que dice Carlos es cierto, y lo que estaba diciendo al final del otro segmento. Todas las autoridades sabían. Se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo en el momento que estaba ocurriendo. Cuando pasa ¿no? eso, al gobernador le llegan una tarjeta, el director de la policía, el procurador, el comandante del 27 batallón, el 27 batallón se lo manda a México, pues porque es un incidente muy relevante, ¿no? relevante y todo el mundo está enterado. Claro. Y voy a hacer una pequeña corrección a nuestro amigo Carlos López. El que manejaba la Secretaría de Gobernación era Miranda. El subsecretario, entonces subsecretario de gobierno. El otro era ahí el frívolo, pero Miranda era el que tenía el poder, el compañero de Peña Nieto desde el gobierno del Estado de México. Jugaban golf 2-3 veces a la semana y era el que tenía el verdadero poder. Pero bueno, sigamos adelante. Entonces se da este incidente terrible, ¿no? Y en una primera etapa, como por 6-8 días, el incidente se maneja localmente. Tengo entendido, no he visto los elementos, que la investigación mejor hecha es la que hacen los ministerios públicos de Guerrero los primeros días, ¿no? Que hacen una investigación muy seria, detienen a los camiones, revisan las balas, los hoyos de los camiones, recogen los casquillos, que por cierto, alguien se los lleva porque nada más se encuentran 14 casquillos. Evidentemente hubo mucho más disparos. 14 casquillos y empieza esa averiguación. Yo tuve un caso similar cuando fui procurador en Chiapas, un incidente en una zona arqueológica y hubo varios muertos producto de una balacera de la policía preventiva en contra de los indígenas de la zona. Nosotros lo que hicimos, primero, yo no le informé al gobernador lo que iba a hacer porque estaba en ejercicio de mi autonomía como procurador. Detuve a los 500 policías, a todos. Los metimos en un campo, ¿no? Hubo protestas, las esposas de los policías, ya sabes, porque nada de eso deja de tener consecuencias. Y a todos les pasamos la prueba de radiosonato. Radiosonato para demostrar si habían disparado o no habían disparado. A todos los ubicamos, hicimos un gran plano. Y a todos, a ver, ¿dónde estabas? No, pues yo cerca de la iglesia. No, pues yo aquí en un Oxxo. No, pues yo aquí. Y a todos los ubicamos, ¿no? Y de esa manera fuimos descartando los que no tenían rasgos de haber disparado, los que estaban lejos de la zona, hasta que nos quedamos con 6. Es que ese es el origen de uno, es uno de los problemas de este tema, que los investigadores dicen que las primeras 36 horas después de un incidente de este tipo son claves para recabar todas las pruebas que se puedan. Y el actuar seguramente vamos a entrar a ese tema, del gobierno federal, que era el que pudo haber desentramado todo y darlo a conocer en una verdad, el actuar tardó como una semana. Sí, entonces, al tardar una semana, pues bueno, pues todas las pruebas que se pudieron haber recabado. Porque lo quisieron hacerlo cargar. Ay, el tonto gobernador que carga con. De ahí que lo resuelva, pero la desaparición de tantos jóvenes, pues no es un tema que nada más le interese a una zona del país. Ahora, y comenté este incidente porque lo que debes de hacer tú es inmediatamente hacer una maqueta. Y ver dónde estaba cada quien para poder determinar ¿Qué fue lo que pasó? Bueno,
aquí no se hizo nada. Pero además está comprobado, y eso lo dice en su libro La verdadera noche de Iguala, Maribel Hernández. Ella dice que las armas que se usaron son unas llamadas G3, ¿no? Y las G3 es una arma que surge de la OTAN, de la Organización del Tratado de América De Atlántico Norte. Atlántico Norte, y que solamente la tienen los soldados. El ejército, exactamente. No es que sean armas que estén en el, Y que en las el mercado. compren los Zetas y R-15, Sí. AK-47, no. Son unas armas muy específicas que únicamente el Las usa ejército, el ejército en México. ¿no? Y las balas, ¿no? Porque todas las balas tienen nombres de Remington, de Mendoza, fabricante, de ¿no? fabricante. Estas se encontró con que las hace la Secretaría de la Defensa, a través del Departamento de la Industria Militar. Entonces, eso era una evidencia desde ese momento de que el ejército había... De que el ejército había tenido algo que ver, bueno, que había disparos, por lo menos algunos de ellos que se habían hecho con armas del ejército. del ejército. Hay un Ministerio Público que manda un oficio que nadie le hizo caso, ¿no? Donde le dice a la Marina y al Ejército y a la Policía Federal, díganme quiénes eran los que estuvieron aquí, digan que tráiganme todas las armas que se usaron porque las voy a verificar. Nada sucedió. Entonces, bueno, pasa el tiempo, el asunto va creciendo, las manifestaciones, la indignación internacional, los intelectuales, la izquierda, y bueno, pues no le queda otro remedio al gobierno federal que entrar a hacerse cargo del asunto, porque ya había escalado el interés por algo, un acto tan oprobioso, había escalado a nivel internacional. No solamente ya era de toda la prensa nacional, sino que cómo desapareces a tantos muchachos, porque esa era la otra, que no aparecían por ningún lado, sí, ¿no? claro, se da como respuesta, que eso lo vamos a ver en los siguientes momentos, que fueron asesinados, incinerados, todos en un basurero y luego sus restos. Esa es la famosa verdad histórica. Esa es la histórica. ¿No? Bueno, entonces aquí interviene Murillo Karam, Jesús El Murillo entonces Karam. procurador. Yo lo conozco muy bien, porque soy amigo de él desde que él era diputado federal en la 53, y a mí me enviaron con un grupo de diputados, yo trabajaba en Gobernación, era el director jurídico consultivo, para asesorarlos en un tema electoral que en ese tiempo nadie sabía. Y ahí lo conocí, y perdón la expresión, pero Murillo Karam es lo que se conoce en el argot así muy coloquial como un nalgas prontas, ¿no? Siempre quiere darle justo al jefe, a como de lugar, ¿no? Y yo lo comenté aquí hace tiempo, que estoy seguro que Murillo llegó con el presidente, le dijo, yo me encargo de resoverlo, pero no te preocupes. Eso yo lo voy a resolver. Dame chance, a ver, ¿te he fallado? ¿Verdad que no te he fallado? Bueno. Casi seguro, que lo conozco muy bien. Y bueno, pues el tiempo te da la razón, digo, la evolución de el tiempo me da la razón. Bueno, vienen todos estos primeras... Sí, van construyendo toda una teoría del caso con base en todos estos elementos. Dicen pues que hubo reuniones. Bueno, Alejandro Encinas, en su informe, que es el subsecretario de Gobernación y el que desata ahorita toda esta polémica, él dice que hubo reuniones en donde participaron todos para ponerse de acuerdo en la... Sí, estaban urdiendo, estaban tramando cuál iba a ser la versión que se iba a presentar a los medios, independientemente de que no tuviera nada que ver con la realidad. Yo conozco muy bien a ese tipo de personas porque conviví mucho con ellos. No son tontos, ¿no? Son serviles y al poder se agachan, pero son inteligentes. Era imposible que en una reunión con tanta gente dijeran que iban a cometer delitos. Claro. O sea, insinuaron, dijeron, pero no... Sí, verdades a medias, ¿no? Verdades a medias. No creo que hayan dicho, pues digo... Que se hayan puesto de acuerdo porque así. Son de ese tipo de personas, ¿no? Que se cuidan. Que hasta por teléfono no hablan nada de temas entonces, delicados. Temas delicados. No hablan nunca mal de nadie, en fin. Pero bueno, no quiero tampoco descalificar lo que dice Alejandro Encinas, porque es un informe que hay que leer, está muy largo. Sí. ¿no? Entonces, bueno, el informe dice, se pusieron de acuerdo. Y a través de la tortura, que eso es lo más terrible. Es que ahí todo lo que está metiéndole mucho ruido, estos son algunos videos que fueron tomados en medio de una tortura, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahora cualquier persona traemos una cámara, pues, claro, ¿no? Y entonces a alguien se le ocurrió poner a filmar, seguramente con un celular, pues literalmente cuando estaban torturando. Pero hay muchas versiones de que a todos los 100 policías que interrogaron, a todos los torturaron.
y a sus mujeres las golpearon y las violaron, como una parte de coacción para que no hablaran. A estos delincuentes, no me acuerdo los nombres, que el Cepillo, que no sé qué, también los torturaron. Y todo eso llega, ya vamos a entrar a una pausa, pero llega por ese video donde está Tomás Herón, que es el director de la agencia de investigación, torturando directamente a una persona. Bueno, regresamos con Tomás Herón, que ahorita está prófugo en que lo están Israel. buscando, preguntando por él, ¿no? Vamos a una pausa. Pues nos habíamos quedado con Tomás Herón, que había sido el director de la Agencia Federal de Investigación y que aparece en un video que surge en el 21, donde está torturando y amenazando mientras torturan a uno de los supuestos policías, culpables, ¿no? Culpables. Creo que es el Cepillo que le dice, no sé qué. Bueno, Tomás Herón se encuentra prófugo de la justicia. Sí, hay que decir que esta agencia de investigación es como era el jefe de toda la Policía de Investigación Federal de México, ¿no? Así es, sí. Y Tomás Herón está en Israel. Se fue a Israel. Porque como Israel no tiene tratado de extradición con México, entonces allá se van todos los delincuentes. Sí, ahora ya se van como para antes allá, se iban a Brasil, ahora se van, ¿no? Hace unos días el presidente de México le dijo al gobierno de Israel: ya no protejan a este delincuente torturador, ya entréguenlo a la justicia. Entréguenlo a la justicia. Pero bueno, pues ahí se ve que la tortura sigue siendo el principal instrumento para obtener confesiones en México. Que es un poco el escándalo de todo este asunto. Claro, ¿no? entre otros. Tú te acuerdas, porque estabas ya desde entonces, trabajabas conmigo en la Cámara de Diputados, cuando yo fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, la primera vez que fui diputado, aprobamos la ley para prevenir y sancionar la tortura en México. La primera ley que fue en 92. Que era un tema, ¿no?, en aquel entonces muy novedoso y para el que también había resistencias, ¿no? Y que recuerdo que quizá el principal efecto, independientemente de las sanciones y todo, es que declara nulas las confesiones obtenidas de esa manera. Es decir, si a mí me torturan y declaro que yo soy culpable de la planta fotovoltaica, ¿no? Entonces no des idea. voy con ante un juez, federal y le digo: mira, me torturaron, y con eso me dejan libre. Por eso luego hay reclamos de que los jueces, pues sí, los jueces cumplen, claro, con aprobar, con hacer. Sí, porque de otra manera el no hacerle caso a eso sería como institucionalizar la tortura, ¿no? Como una forma de investigar que desgraciadamente sigue en todo el país. Pues es lo que queda claro con este tema, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un video de Murillo Karam y la verdad histórica, porque eso es lo que desata todo. Federal ha encabezado un gran esfuerzo en lo que se puede considerar una de las más complejas operaciones que se hayan hecho en tiempos recientes. 10,000 elementos, entre policías, soldados, marinos, ministerios públicos, investigadores y peritos, que han estado en la zona buscando la pista precisa para la ubicación de estos jóvenes. En la anterior conferencia les precisé que teníamos detenidos a quienes privaron de la vida a 6 personas en Iguala el 26 de septiembre y también a los que detuvieron, secuestraron, trasladaron y entregaron al grupo de personas de la organización criminal Guerreros Unidos. En pantalla se encuentran las fotos de los 3 detenidos. Los 3 capturados son miembros de la organización criminal Guerreros Unidos y al rendir su declaración confesaron haber recibido y ejecutado al grupo de personas que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula. El Gobierno de la República comparte con las familias y la sociedad en general la necesidad de dar transparencia a esta investigación y por ese motivo hemos considerado la importancia de hacer del conocimiento público paso a paso los avances dados en primer término a las familias que sufren las consecuencias de la desaparición, pero también a una sociedad agraviada por un acto delincuencial que no se puede permitir y que no se debe repetir. Nosotros tenemos competencia a partir de que se determina la intervención de delincuencia organizada. Tenemos una Muchas gracias. última... Ya me cansé.
Pero ahí faltó que omitieron una frase que dice: muchas gracias, ya me cansé. Ya me cansé, les dice a los, Ya a me los cansé. Le dice periodistas a ahí los reunidos. periodistas. ¿no? Bueno, en esta reunión es la famosa verdad histórica. Hay una parte que no salió en el video donde él enfáticamente dice: no participó el ejército ni ninguna institución militar. Hoy sabemos, amigas y amigos, que había un militar infiltrado con los estudiantes. Es obvio, es obvio. Es decir, todos los grupos sociales del país, ¿no? El ejército, las fuerzas de seguridad, meten gente que se haga pasar como uno de ellos para obtener información de allí. Y hoy sabemos que uno de los 3 asesinados era un soldado que estaba haciendo... Lo dejaron a su suerte. Lo dejaron ¿no? a morir solo. A su suerte. Ahora, todo eso se sabe, y eso es bien relevante, porque a raíz de la llegada del presidente López Obrador al poder, se integra una comisión de la verdad. Dice: a ver, vamos a esculcar en todos los archivos públicos, o sea, del gobierno y de las instancias de gobierno, y a volver a reconstruir lo que pasó, porque nadie cree en la verdad histórica. Claro. Y una de las consecuencias es esto que estamos platicando, claro, que ahora ya es oficial que por registros que se encontraron en las dependencias gubernamentales, pues hubo toda esta tortura, hubo toda esta maquinación por tratar de construir una verdad que en su momento pues mucha gente no creyó, y eso lo sabemos por el trabajo que se ha hecho en esta Comisión de la Verdad. Sí, ¿no? La verdad, lo que hizo Murillo y su gente fue tratar de ajustar lo que pasó a un hecho meramente local y delincuencial. Solamente intervinieron algunos policías de los municipios municipales, vecinos, solamente el grupo Guerreros Unidos, el presidente municipal de Iguala, que es el cerebro intelectual de todo. Eso es la verdad histórica, dijo Murillo Karam. Hoy sabemos que es mentira. Pues no, porque era evidentemente, como lo empezaste diciendo al inicio del programa, todo lo que sucedió ahí era imposible que las fuerzas federales, que tienen mucha presencia ahí, no se hayan dado cuenta y que se hayan quedado tolerantes. Bueno, quién sabe qué está pasando ahí, están agarrando balazos, ¿no? El caso más claro, pues es este soldado, ¿no? Que estaba infiltrado. Que estaba infiltrado, y que formaba parte del ejército y que era el que les informaba, ¿no? Se llamaba César López Palotzin. Y él se hacía pasar como uno de los estudiantes. Y él sabía todo lo que estaba pasando con los estudiantes. Jefe, aquí estamos agarrando unos camiones. Oiga, jefe, ahí vamos a Chilpancingo. Jefe, aquí estamos. Y seguramente también dio cuenta de cuando fueron detenidos. Pues pasó todo eso, se supo, ¿no? Pero lo dejaron morir solo. Pero no solamente es eso. Hay evidencias que están ahora en todos los medios de comunicación donde dicen que un general de nombre Alejandro Saavedra es uno de los más importantes involucrados, porque según lo que dice la Comisión de la Investigación de la Verdad, es que hubo 6 estudiantes que sobrevivieron la matanza y que estuvieron detenidos 4 días. Y hay WhatsApps y una serie de elementos de comunicación que dicen que este general era el que decidió mátenlos, ¿no? Y este general estuvo a punto de ser secretario de la Defensa, porque cuando viene el presidente López Obrador, el general Cienfuegos, quien era el anterior secretario, es a uno de los que recomienda para que se quede como secretario de la Defensa. Entonces, la Comisión de la Verdad, que encabeza Alejandro Encinas, que tú y yo lo conocemos muy bien, porque fue tu compañero diputado. Fue diputado, ¿no? conmigo, es una gente muy seria, muy comprometida, de izquierda, ¿no? Duro, pero una gente muy, muy honesta. Entonces, hace esta investigación por órdenes del presidente, reconstruyen todo, hablan con todo el mundo. Y ahorita empiezan a salir pues todas las evidencias de que todo aquello fue fabricado. Pues sí, incluso hay 83 órdenes de aprehensión. Y se presume que, bueno, pues ya vimos que se detuvo al entonces procurador, que ya hay una orden para detener al entonces director de la Agencia de Investigación, pero se presume que también hay órdenes para detener a algunos que entonces eran mandos del ejército en aquella región. 20 mandos militares y personal de tropa. Porque es obvio, pues no puedes tapar eso con Y lo curioso de este tema es que aparentemente para reconstruir esto y como parte de los trabajos de la Comisión de la Verdad,
fueron también militares los que han contribuido a buscar toda esta información. Claro, ¿no? porque el ejército no está corrupto ni Ese cambio de actitud del ejército habla mucho de lo que ha pasado en este ejército sexenio, es ¿no? una cosa, es institucional, es leal, Y es una pirámide de mando, ¿no? pero hay policías y hay soldados pues que son corruptos, que no están acostumbrados a su vida humilde o su salario y les llegan con $1 millón o con $2 millones y caen. Y ahí caen. Y entonces forman parte ya de esos grupos. Pues sí, eso es un poco hasta irónico el que han sido también ahora las estructuras militares las que han ayudado a reconstruir y a que se sepa con pruebas que todo aquello fue maquinado, ¿no? Claro. Que todo fue construido sobre mentiras, ¿no? Ahora, hay algo que todo el mundo tiene en la mente. Sí, claro. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? Y lo dijo el presidente López Obrador. Dijo el Que haber detenido al que entonces era el Procurador General de la República, quizá él no actuó solo, ¿no? ¿Quién se lo ordenó? ¿Quién le ordenó que hiciera todo Entonces, lo su que jefe, hizo? Peña Nieto. ¿Por qué? Porque imagínate, si tú juntas a los mandos militares, a los mandos de las policías federales, seguramente hasta el exgobernador Ángel Aguirre, que lo obligaron a que renunciara, si juntas a la Marina y a todos. ¿Quién tiene la fuerza para poder hacer eso? Y seguro que dijo Murillo Karam, porque lo conozco muy bien, señores, nos ha pedido el presidente de la República, ¿no? Porque pues, tienes que usar el presidencialazo para que todo el mundo acceda. Todo el mundo acepte. Me pidió el presidente que este asunto lo tratáramos con cuidado. Sí, ahorita está en los medios muy presente esa duda, ¿no? Pero ¿cuál era el propósito fundamental? Y hasta cierto punto, bueno, se puede justificar desde la perspectiva de un presidente, era evitar que el ejército se viera institucionalmente involucrado. Y por eso le había dicho, a ver, Jesús, lo que haya que hacer. No sé cómo le vayas a hacer, el ejército pero el ejército tiene que quedar fuera de toda duda. Y la verdad es que sí nos conviene, si hay algunos mandos corruptos, vinculados al narco, hay que detenerlos. Claro, eso salió, esta semana salió dentro de una de las conferencias mañaneras, salió una expresión del presidente que decía exactamente eso. Dice, bueno, ¿para qué encubrir a quien actuó mal? O sea, decía él, ¿por qué desde el gobierno había que encubrir a quien actuó mal? Si alguien actuó mal, lo más sano para todos es determinar quién fue. Claro. ¿No? O sea, el encubrir solamente provoca lo que terminó provocando. Claro. La duda nacional e internacionalmente sobre qué pasó con esos muchachos. Claro, fíjate que a mí me pasó también algo similar en Chiapas. Hubo una muerte de 2 ecuatorianos en las áreas de San Cristóbal, ¿no? Y rápidamente actuamos y detuvimos a todos los involucrados. Y ahorita voy a comentar quién lo dice, que es el general Juárez Escalera. Entonces, se detiene a todo el mundo, pero ya en la tarde me hablan de la parte de la oficina del gobernador. Oye, que por favor, que no vaya a aparecer que enfrentamiento de los policías, porque se ha invertido mucho en turismo y va a afectar la imagen del Estado. Y yo le dije, lo siento mucho. Pero es que afecta más la imagen aquí cuando al contrario, hay que decir, cuando se encubre. Está este vicio y hay que acabarlo porque no es mío. Entonces me da la oportunidad de presentar programas nuevos para poder quitar a toda esa basura. Y te sacas de las filas del orden, pues a quien te está generando problemas, ¿no? Entonces no lo ocultas. Pero esa es la más fácil, que al final casi nunca da resultados, es decir, no, pues aquí vamos a inventar qué fue lo que pasó en aras de que todo se vea como que no, en este caso. El ejército es intocable. ¿no? Es intocable. No, el ejército es intocable. Los militares que actúan mal, pues no. O sea, que es un poco lo que decía el presidente. Dice, bueno, pues sí. Hay otro incidente bien grave, que ese me lo comentó Jorge Carpizo cuando era presidente de la Comisión de Derechos Humanos. A ver si alcanzamos. Es el caso de Tlaxcalontongo. Valle de Víbora. Sí, ¿no? en Veracruz. En Veracruz. Un enfrentamiento entre la Policía Judicial Federal y miembros del Ejército, ¿no? No, viene una avioneta cargada de cocaína, ¿no? Sí. La hacen bajar a este paraje de Valle de Víboras, ¿no? ¿Cómo se llama? En Veracruz, en un lugar de Veracruz. En Veracruz, y los asesinan a todos y se llevan la cocaína, ¿no? Entonces Carpizo me dijo, fíjate que estoy en un dilema, pero lo voy a tener que hacer. Él era entonces... Era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Me dijo, ya encontré que todos los involucrados son militares de alto
rangos son los que mataron a los narcos y son los que se llevaron. Estamos hablando de 1991, 92, en el que era otro México, ¿no? Así es, ¿no? Y Madrazo, que fue el investigador, me dijo, híjole, me sudó, pero pues tuve que enfrentar la realidad porque para eso estábamos ahí. Y Carpizo dase la recomendación de que fueron los militares quienes Y que se asesinaron. investigue y se sancione. Y los metieron a la cárcel. Bueno, a la cárcel, Los metieron a la claro. cárcel. Pues se enfrentan los temas. ¿Por qué tienes que...? Pues sí, porque si dejas ahí a ese tipo de elementos que te están ocasionando problemas, pues te van a seguir ocasionando No, y problemas. además a ti no te nombran para proteger a nadie. Para encubrir a nadie, ¿no? No, O sea, no, finalmente tú eres- la gente lo que quiere es que se haga justicia, la que se gente castigue. Te vota por ti o está de acuerdo en que tú seas un puesto para que le resuelvas los. Que en parte los problemas. esa es una buena razón o una mala razón por la que luego tenemos tantos problemas de inseguridad, ¿no? Porque muchas autoridades optan por no entrarle a perseguir a los verdaderos culpables de los Porque actos. eso es muy fácil. Claro, ¿no? claro, es muy cómodo. ¿no? Cómodo. Es muy cómodo. A mí me manda a llamar el gobernador en Chiapas, Juan Sabines, y me dice, oye, Amador, hay mucha violencia. Le dije, pues, gobernador, o me hago tonto y dejo que estas cosas pasen, o la ataco. Porque le voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Antes de que esté bien, va a estar peor. Sí, claro. Entonces, si tú vas a depurar a la policía, si tú vas a Evidentemente se va a enfrentarte con generar los malos, ahí- pues vas a generar Sí, una violencia, convulsión, reacciones, ¿no? convulsión. Pero si hay así una tranquilidad, pues bueno, la tranquilidad es sinónimo de que no se está haciendo nada para atacar de frente esas lacras que afectan a la sociedad mexicana, que la justicia sigue siendo, por desgracia, uno de los grandes ausentes en la vida democrática de Y eso es lo que estamos viendo ahorita, es decir, la razón por la que estamos tocando este tema es porque en los medios de comunicación esta semana pues se destapó la cloaca, como se dice, es decir, finalmente empezó con evidencias recabadas por instituciones del gobierno, quedó demostrado que toda aquella verdad histórica pues había sido una mentira histórica, ¿no? Claro. Es decir, y que en la que participaron instancias de gobierno del más alto nivel, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo toda esta reacción. Alguna gente está condenando lo que se declara el gobierno, otra gente evidentemente está condenando todas aquellas mentiras, pero el hecho es que se hizo precisamente para, bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó aquí, no? Y yo creo que está corto los resultados Pues del todavía CINAS. falta, ¿no? Todavía falta, porque mira, Anabel Hernández, esta periodista que estuvo en Stanford y allá hizo... Y que sacó su libro, ¿no? Su libro, ella señala al consejero jurídico del presidente, se apellida Castillejos, de Chiapas. Yo no lo conozco a él, pero su papá trabajó conmigo en la Secretaría de Gobernación. Desgraciadamente, Marcos Castillejos. Desgraciadamente lo asesinaron al salir de su despacho, pero una finísima persona. Entonces ella dice que el consejero jurídico, Castillejos, es el que hace todo el andamiaje jurídico, El que diseña toda todo. Y el otro al que ella involucra así de manera fehaciente, activa, esa Miranda, el subsecretario de gobierno. y ese era el verdadero Secretario de Gobernación. Secretario de porque era el que Gobernación. tenía el poder. Es el que ¿no? tenía el poder. Y la confianza del entonces presidente. Bueno, jugaban tenía golf. Golf, fíjate, por Sí, eso. pero además tenía una historia detrás allá en el Sí, Estado de sí, México, de que Estado también hay relatos tórridos, sórdidos de todo lo que se hacía Entonces allá. tenemos que llegar de verdad a la verdad, aunque sea Y por eso es que hay cacofónico, tanta ¿no? convulsión también, porque la pregunta es, bueno, ¿y hasta dónde llega la responsabilidad? Pues yo creo que va a llegar hasta el presidente de la República, porque efectivamente buscaron no involucrar al ejército y esa instrucción solamente la puede dar el presidente de México. Y eso complicó todo, eso no satisfizo a nadie, eso no lo creyó nadie. Y bueno, tenemos como parte de las víctimas de todo esto, pues los padres de los muchachos, ¿no? Sí, te decía, hay 20 militares que hay órdenes de aprehensión en contra de ellos, hay jueces, hay policías, hay ministerios públicos. Sí. En fin, Esto todavía no termina, ¿no? No, no o sea, termina. este es un paso importante, pero todavía vamos a seguir viendo, Pero- por lo menos en lo que resta de esta administración. pero me indigna, Alfredo. Sí. Yo creo que tú también te debes de sentir
indignado porque el pueblo de México a estas alturas de la vida Que no creíamos puede- que ya estaba superado toda esta, la guerra sucia, pues- aquellos años de los 70. Pues no, hay un involucramiento de las fuerzas del orden con los criminales. Y eso es todo. Y de ahí se deriva todo por el dinero. Exactamente. Amigas y amigos, se nos acabó el tiempo. Gracias por su atención. Nos vemos la semana que entra en otro programa de A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes.